El polvo se levantaba como una cortina de muerte sobre la pampa argentina. Era 1874, y el sonido de los cascos resonaba como tambores de guerra mientras un hombre solo enfrentaba lo imposible. 8 policías armados hasta los dientes, sedientos de su sangre. Juan Moreira sabía que este día llegaría. Desde el momento en que decidió no arrodillarse ante la corrupción, su destino estaba sellado. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba por suceder. Las balas silbaban cortando el aire de la tarde. Su poncho ondeaba como una bandera de rebeldía mientras su facón brillaba bajo el sol implacable. No era solo un hombre huyendo, era la furia de todos los gauchos traicionados, humillados y perseguidos por un sistema podrido que los trataba como animales. Y en ese momento, frente a frente con la muerte, Juan Moreira se convirtió en leyenda en 8 contra 1. Las probabilidades eran claras, pero las probabilidades nunca contaron con la destreza de un gaucho que había crecido en estas tierras, que conocía cada piedra, cada arroyo, cada secreto de la pampa infinita. Tampoco contaron con la rabia que hervía en su pecho, esa sed de justicia que lo había transformado de trabajador honesto en el fugitivo más temido de la provincia de Buenos Aires. En lo que comenzó como una persecución rutinaria, se convirtió en una masacre. Uno por uno, los policías cayeron, no por suerte, ni por accidente, sino por la habilidad mortal de un hombre que ya no tenía nada que perder. Cuando el último cuerpo tocó el suelo, y el silencio regresó a la pampa, solo quedaba Juan Moreira de pie, respirando pesadamente, cubierto de sangre y polvo. La traición había sido vengada. La justicia del gaucho había hablado. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos las historias más impactantes de América Latina. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más sangrientos y fascinantes de la historia argentina. El día en que Juan Moreira enfrentó a 8 policías y sobrevivió para contarlo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Si estás disfrutando este contenido, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like a este video si te gustan las historias de valentía, traición y justicia. Y lo más importante, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber que tenemos una comunidad increíble en toda América Latina y el mundo. ¿Nos ves desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, desde Madrid, Bogotá o quizás desde algún rincón perdido de la pampa? Escríbelo en los comentarios. La historia de Juan Moreira no es solo la historia de un criminal, es la historia de un sistema corrupto que empujó a un hombre honesto al límite. Es la historia de la Argentina del siglo XIX, donde la ley no era igual para todos, donde los pobres eran pisoteados y donde los poderosos hacían lo que querían. Juan Moreira pudo haber sido un simple peón de campo, un gaucho más entre miles, pero el destino, la traición y la injusticia lo convirtieron en algo mucho más grande, un símbolo de resistencia. Hoy vamos a descubrir cómo un hombre solo, armado únicamente con su facón y su coraje, desafió al poder establecido y dejó un rastro de sangre que todavía se recuerda más de 150 años después. Esta es la verdadera historia de Juan Moreira. Juan Moreira no nació como un forajido. De hecho, comenzó su vida siendo exactamente lo opuesto, un trabajador honesto, un gaucho respetable que conocía el valor del sudor y la palabra dada. Nacido en 1819 en la provincia de Buenos Aires, Moreira creció en las vastas extensiones de la pampa argentina, donde el horizonte se extiende hasta el infinito, y donde un hombre se mide por su habilidad con el caballo, el lazo y el facón. Era conocido en toda la región como uno de los mejores jinetes. Podía domar los potros más salvajes, arrear ganado durante días sin descanso, y su destreza con el cuchillo era legendaria incluso antes de que comenzara su vida como fugitivo. Pero más allá de sus habilidades, Juan Moreira era conocido por algo más importante, su palabra. En la cultura gaucha, la palabra de un hombre era sagrada, más valiosa que cualquier contrato escrito. Moreira trabajaba como peón en diferentes estancias, ganándose la vida honestamente. Se había casado con Vicenta, una mujer hermosa que lo amaba profundamente, y juntos habían tenido un hijo. Todo parecía ir bien para Juan. Tenía una familia que lo esperaba en casa, trabajo estable, y el respeto de sus vecinos. Era el tipo de vida simple, pero digna que muchos gauchos soñaban tener. Pero en la Argentina de 1870, ser pobre y honesto no era suficiente. El país estaba cambiando rápidamente. Las viejas tradiciones gauchas estaban siendo reemplazadas por nuevas leyes que favorecían a los terratenientes ricos. Los políticos locales, conocidos como caudillos, controlaban todo con mano de hierro. Y en medio de todo esto, los gauchos como Moreira eran vistos como mano de obra barata, desechable, sin derechos reales. La desgracia de Moreira comenzó de la manera más mundana posible, con una deuda. Había prestado dinero a un vecino, un hombre llamado Francisco, que le había jurado que se lo devolvería. Pero cuando llegó el momento de pagar, Francisco no solo se negó, sino que además afirmó que Moreira le debía dinero a él. Era una mentira descarada,
Pero Francisco tenía algo que Moreira no tenía: conexiones políticas. Cuando Moreira exigió justicia, descubrió la amarga verdad. El sistema estaba podrido hasta la médula. El juez de paz local, don Francisco Salomón, era amigo de su deudor. No hubo juicio justo. No hubo investigación. Simplemente decidieron que Moreira era el culpable y debía pagar. Pero no solo eso, como castigo por atreverse a reclamar, lo condenaron a servir en la frontera, básicamente una sentencia de muerte disfrazada de servicio militar. La frontera con los territorios indígenas era el lugar más peligroso de Argentina. Los soldados enviados allí rara vez regresaban. Era donde mandaban a los criminales, a los indeseables, a los que el sistema quería eliminar sin mancharse las manos directamente. Moreira sabía perfectamente lo que esto significaba. Lo estaban condenando a muerte por el crimen de ser pobre y exigir justicia. Pero Juan Moreira no era el tipo de hombre que acepta la injusticia sin pelear. Había trabajado honestamente toda su vida. Había jugado según las reglas. Y así, le pagaban. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Si el sistema lo trataba como un criminal de todas formas, entonces, sería un criminal, pero sería uno que ellos nunca olvidarían. La noche antes de que vinieran a arrestarlo, Moreira tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Huyó. Besó a su esposa. Miró por última vez a su hijo dormido. Y desapareció en la oscuridad de la pampa. El gaucho honesto había muerto. Había nacido el forajido más famoso. La vida de fugitivo, en la pampa argentina del siglo XIX, era brutal e implacable. Moreira lo descubrió rápidamente. Sin hogar fijo, sin poder ver a su familia, constantemente mirando por encima del hombro. Cada sombra era una amenaza potencial. Cada sonido en la noche podría ser la policía acercándose. Pero Juan Moreira tenía algo que muchos fugitivos no tenían: el apoyo silencioso del pueblo. Los gauchos de la región conocían la historia de Moreira. Sabían que no era un criminal nato, sino un hombre empujado al crimen por la corrupción del sistema. En cada rancho donde llegaba buscando refugio, encontraba una puerta abierta. Las familias pobres compartían con él su escaso pan, le daban un lugar donde dormir, le advertían cuando la policía andaba cerca. Para ellos, Moreira no era un delincuente, era un héroe, alguien que se había atrevido a enfrentar a los poderosos. Pero la simpatía del pueblo tenía un límite. Las autoridades, furiosas por la desobediencia de Moreira, comenzaron a ejercer presión. Amenazaron a quienes lo ayudaran con cárcel, con quitarle sus tierras, con destruir sus vidas. El círculo de apoyo comenzó a encogerse. Moreira tuvo que volverse más cauteloso, más astuto, más peligroso. Durante este tiempo, perfeccionó sus habilidades de supervivencia. Aprendió a leer el terreno como un libro abierto, a predecir los movimientos de sus perseguidores, a atacar cuando menos lo esperaban. Su facón, que antes era simplemente una herramienta de trabajo, se convirtió en un arma letal. Se decía que podía desarmar a un hombre en segundos, que su velocidad con el cuchillo era casi sobrenatural. Pero no todo fue violencia. Moreira también se ganó la reputación de ayudar a los pobres. Robaba a los ricos terratenientes que explotaban a los gauchos y distribuía parte del botín entre las familias necesitadas. Era como un Robin Hood de la pampa. Y esto solo aumentaba su leyenda. Cada acto de generosidad se contaba y se exageraba alrededor de las fogatas, convirtiendo a Moreira en una figura mítica. Las autoridades, mientras tanto, incrementaban la presión. El juez de paz Salomón, humillado por no poder capturar a un solo gaucho, había puesto una recompensa considerable por la cabeza de Moreira. La cantidad era tan alta que atrajo a cazadores de recompensas de toda la provincia. Hombres sin escrúpulos, asesinos a sueldo, todos querían el dinero manchado de sangre. Moreira sobrevivió a emboscada tras emboscada. Hubo momentos donde escapó por milímetros, donde la diferencia entre la vida y la muerte fue una fracción de segundo. En una ocasión, rodeado en un rancho abandonado, mató a 3 perseguidores antes de escapar en la oscuridad. En otra, saltó con su caballo un arroyo que se creía imposible de cruzar, dejando a sus perseguidores varados al otro lado. Pero cada escape tenía un costo. La violencia estaba cobrando su precio no solo en cuerpos, sino en el alma de Moreira. El hombre honesto que una vez fue se estaba perdiendo detrás de la máscara del forajido. Dormía con un ojo abierto, confiaba en cada vez menos personas, y la paranoia comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar. La gota que colmó el vaso llegó cuando se enteró de que las autoridades habían comenzado a hostigar a su familia. Vicentão era interrogado constantemente, su hijo era seguido. Su pequeña propiedad estaba siendo amenazada. Moreira comprendió que la traición inicial se había multiplicado 1000 veces. No solo lo habían convertido en un criminal, ahora estaban destruyendo a las personas que amaba. La rabia que sentía era indescriptible. Había tratado de ser honorable incluso como fugitivo, de no matar a menos que fuera absolutamente necesario. Pero ahora,
Las autoridades habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Juan Moreira decidió que era hora de enviar un mensaje que la provincia de Buenos Aires nunca olvidaría. Era un día aparentemente normal en La Pampa. El sol brillaba con esa intensidad característica del verano argentino. El viento susurraba entre los pastos infinitos, y el cielo se extendía azul e interminable sobre la llanura. Moreira había pasado la noche en el rancho de un simpatizante, un gaucho viejo, que recordaba los tiempos cuando los hombres, como ellos, eran respetados, cuando su palabra significaba algo. Esa mañana, Moreira había despertado con un presentimiento extraño. Algo en el aire le decía que este día sería diferente. Había aprendido a confiar en sus instintos durante sus años como fugitivo. Esos instintos lo habían mantenido vivo, cuando la lógica decía que debería estar muerto. Revisó su facón, comprobó que su revólver estaba cargado, y se preparó para lo que viniera. La información llegó cerca del mediodía. Un niño del pueblo cercano llegó corriendo, agitado y sin aliento. Don Juan, jadeó, vienen por usted. El comisario Chirino trae a 8 hombres. Están a menos de 1 hora de distancia. Moreira agradeció al niño con una moneda y una palmada en la cabeza a 8 hombres. El comisario Chirino era conocido por su brutalidad. Un hombre que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Perfecto, pensó Moreira. Era hora de que Chirino aprendiera lo que significaba enfrentarse a un gaucho de verdad. Moreira podría haber huido fácilmente. Conocía La Pampa mejor que nadie, y con 1 hora de ventaja podría desaparecer como humo en el viento. Pero estaba cansado de correr, cansado de esconderse como una rata. Además, sabía que si seguía huyendo, las autoridades intensificarían el acoso a su familia. No, era hora de plantarse. Era hora de mostrarles que Juan Moreira no era un cobarde. Eligió cuidadosamente el lugar para la confrontación. Había un camino angosto que los policías tendrían que cruzar, flanqueado por pequeñas elevaciones donde el pasto crecía más alto. Perfecto para una emboscada. Moreira no era un asesino sanguinario, pero era un estratega nato. Si iban a enfrentarse 8 contra 1, él se aseguraría de tener todas las ventajas posibles. Se posicionó detrás de un montículo. Su poncho color tierra lo hacía casi invisible contra el paisaje. Desde allí, podía ver el camino perfectamente. Esperó con la paciencia de un cazador experimentado, controlando su respiración, acallando los latidos acelerados de su corazón. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, cuando finalmente los vio aparecer. Chirino y sus hombres venían con confianza arrogante, hablando y riendo como si fueran a un picnic, en lugar de perseguir al fugitivo más peligroso de la provincia. 8 jinits, todos armados con revólveres y sables. Eran demasiados para un hombre solo, o al menos eso pensaban ellos. No conocían a Juan Moreira. Moreira los dejó acercarse, más cerca aún. Podía escuchar sus conversaciones ahora, las bromas crueles sobre lo que le harían cuando lo capturaran, las risas confiadas de hombres que creían que la victoria ya era suya. Chirino alardeaba sobre la recompensa, sobre cómo la gastaría en vino y mujeres. Moreira sintió como la rabia fría se asentaba en su pecho, esa calma mortal que precede a la violencia. Cuando estuvieron a la distancia perfecta, Moreira se levantó de golpe, su silueta recortándose contra el sol poniente como una aparición. ¡Chirino!, gritó con voz de trueno. El efecto fue instantáneo. Los caballos se encabritaron. Los policías alcanzaron sus armas con pánico. La formación ordenada se convirtió en caos. Y en ese momento de confusión, cuando todavía procesaban que su presa estaba frente a ellos, y no huyendo, Juan Moreira atacó. Se lanzó hacia adelante con velocidad imposible, su facón cortando el aire. El primer policía ni siquiera tuvo tiempo de desenfundar antes de que la hoja de Moreira encontrara su objetivo. La sangre pintó el pasto de rojo. La masacre había comenzado. Lo que siguió fue una exhibición de habilidad marcial que superaba todo lo que los testigos pudieron haber imaginado. Moreira se movía como el viento esquivando balas, desviando sablazos. Su facón era una extensión de su brazo, preciso y letal. Los policías, a pesar de su superioridad numérica, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. El segundo policía cayó cuando intentó disparar su revólver. Moreira giró a su izquierda, usó su poncho para cegar al hombre, y con un movimiento ascendente de su facón, terminó el enfrentamiento en segundos. 2 abajo, 6 por delante. Las probabilidades seguían siendo terribles, pero Moreira ni siquiera parpadeaba. Estaba en ese estado mental donde el tiempo parece ralentizarse, donde cada detalle se vuelve cristalino, donde el instinto toma el control. Chirino, recuperándose del shock inicial, comenzó a gritar órdenes. «¡Rodéenlo! ¡No se acerquen de uno en uno, idiotas!». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. El terreno que Moreira había elegido hacía imposible una formación coordinada. Los caballos tropezaban en las irregularidades del suelo. Los hombres se estorbaban entre sí, y en el centro de todo ese caos estaba Moreira, sereno como el ojo del huracán. El tercer policía intentó cargarlo con su caballo, pensando que podría aplastarlo. Gran error.
Moreira esperó hasta el último segundo, se hizo a un lado con la gracia de un torero, y cuando el jinete pasó, su facón encontró un objetivo vital. El policía cayó del caballo con un grito, rodó por el suelo, y no se volvió a levantar, Andrés abajo. Los disparos resonaban por toda la pampa. Las balas silbaban peligrosamente cerca de Moreira. Alguna rasgó su poncho, otra pasó tan cerca de su oído, que pudo sentir el calor pero ninguna lo tocó. Era como si tuviera un pacto con la muerte, como si el destino mismo hubiera decidido que este no era su día para morir. El cuarto y quinto policía atacaron juntos, coordinando mejor que sus compañeros caídos. Venían desde ángulos opuestos pensando atraparlo en un tenazas. Moreira vio el movimiento, calculó las distancias en fracciones de segundo, y tomó una decisión audaz. En lugar de retroceder, cargó directamente hacia uno de ellos. La sorpresa en los ojos del policía fue evidente. No esperaba que su presa atacara. Moreira usó esa fracción de segundo de duda, cerró la distancia, y su facón habló nuevamente en 4 abajo. Inmediatamente giró para enfrentar al quinto, quien ya estaba sobre él. Los dos hombres se enfrascaron en un duelo salvaje, a 0 contra 0, cada uno buscando una abertura en la defensa del otro. Era un policía experimentado, había estado en decenas de peleas, pero nunca había enfrentado a alguien como Moreira. La velocidad del gaucho era sobrenatural. Cada ataque era bloqueado, cada contraataque esquivado. El duelo duró apenas 30 segundos, pero fueron 30 segundos de intensidad pura, de acero chocando contra acero, de muerte bailando con muerte. Finalmente, Moreira encontró su abertura. Una finta, un paso lateral, y su facón completó su trabajo. 5 policías yacían en el suelo. Solo quedaban 3, incluyendo Chirino. El comisario, mirando el campo de batalla, finalmente comprendió la magnitud de su error. Este no era un gaucho común. Este era un demonio vestido de poncho. El miedo, esa emoción que probablemente nunca había sentido antes en su vida de matón, comenzó a trepar por su columna vertebral. Retirada, gritó, su voz quebrándose por el pánico. Rada, pero Moreira no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Habían venido a matarlo, a llevarse su cabeza como trofeo. Ahora iban a aprender que cazar a Juan Moreira tenía un precio muy alto. Mientras los 3 policías restantes intentaban dar la vuelta a sus caballos, Moreira alcanzó el revólver que había tomado de uno de los caídos y disparó. El disparo resonó como un cañón en la pampa. Uno de los policías en retirada gritó y se aferró a su hombro, pero logró mantenerse en la silla. 6 heridos o muertos, 2 escapando con Chirino. Moreira podría haber seguido disparando, podría haberlos perseguido, podría haber terminado el trabajo, pero algo lo detuvo. Miró a su alrededor y vio el resultado de lo que había hecho. Cuerpos esparcidos por el suelo, sangre empapando la tierra sedienta de la pampa, caballos sin jinete, relinchando nerviosos. El olor a pólvora y muerte llenaba el aire. Había probado su punto de manera violenta e innegable. Juan Moreira no era un hombre con quien jugar. Lentamente, la adrenalina comenzó a abandonar su cuerpo. Le temblaban las manos, no de miedo sino de agotamiento. Se dio cuenta de que tenía cortes en los brazos, magulladuras que apenas había sentido durante la pelea. Su poncho estaba rasgado en varios lugares, había perdido su sombrero en algún momento, y estaba cubierto de polvo y sangre. No toda suya. Escuchó voces en la distancia. Los disparos habían atraído atención. Pronto este lugar estaría lleno de gente, de más policías, de testigos. Moreira sabía que tenía que moverse, pero por un momento se permitió simplemente estar allí, procesando lo que acababa de suceder. Había matado a 5 hombres, herido a otros 3. No sentía orgullo por ello, pero tampoco sentía culpa. Ellos habían venido a matarlo. Él simplemente había sobrevivido. Recogió lo que pudo de valor en armas, municiones, dinero que encontró en los bolsillos de los caídos. No era robo, se dijo a sí mismo, eran reparaciones de guerra. Además, este dinero lo ayudaría a sobrevivir las próximas semanas, cuando la persecución se intensificaría sin duda. Antes de years. Hizo algo inesperado. Se acercó a uno de los policías heridos que aún respiraba. El más joven del grupo, un muchacho que no podría tener más de 20 años. ¿Por qué lo hiciste, chico?, preguntó Moreira. ¿Vale mi cabeza tanto como para arriesgar la tuya? El joven policía, con dolor en los ojos, respondió débilmente, necesitaba el dinero. Señor Moreira, mi familia está pasando hambre. Moreira sintió una punzada en el pecho. Este chico no era diferente de él, solo otro pobre tratando de sobrevivir en un sistema que los usaba como peones. Dejó un poco de dinero junto al muchacho. Para tu familia, dijo simplemente, antes de montarse en su caballo y desaparecer. La noticia de lo que sucedió ese día se extendió como fuego por toda la provincia de Buenos Aires. Los detalles se exageraron con cada retelling. Algunos decían que Moreira había matado a 10 hombres, otros que a 20, que tenía poderes sobrenaturales, que las balas rebotaban en su pecho, que su facón estaba maldito. La leyenda de Juan Moreira creció hasta proporciones míticas, pero la realidad era más complicada que la leyenda. Sí,
Moreira había demostrado ser un guerrero formidable, había logrado lo imposible contra probabilidades abrumadoras, pero también había sellado su destino. Después de este incidente, ya no habría paz para él. Las autoridades no podían permitir que alguien humillara a la policía de esta manera y quedara impune. El precio en su cabeza se triplicó. Se enviaron tropas especiales para cazarlo. El gobierno provincial declaró que su captura era una prioridad máxima. Juan Moreira había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra en 2000 actos, y lo sabía. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, alejándose del campo de batalla, Moreira pensó en su esposa, en su hijo, en la vida tranquila que una vez tuvo. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. El Juan Moreira, que había sido un gaucho honesto, estaba muerto. En su lugar quedaba solo el fugitivo, el guerrero, el hombre cuyo nombre sería recordado en canciones y leyendas. Y así concluye la historia del día que Juan Moreira enfrentó a 8 policías y sobrevivió para convertirse en la leyenda más grande de la Pampa Argentina. Un hombre que no nació criminal, sino que fue creado por un sistema corrupto que no dejaba espacio para la justicia de los pobres. La historia de Moreira nos recuerda que detrás de cada criminal hay a menudo una historia de injusticia, de puertas cerradas, de sistemas que protegen a los poderosos mientras pisotean a los indefensos. Juan Moreira finalmente sería capturado y muerto años después, pero su leyenda sobrevivió. Se convirtió en símbolo de resistencia contra la opresión. Inspiró obras de teatro, novelas, películas. Su historia sigue resonando hoy porque habla de algo universal, la lucha del individuo contra un sistema injusto. ¿Fue Moreira un héroe o un villano? Tal vez fue ambos, o tal vez fue simplemente un hombre tratando de sobrevivir con dignidad en un mundo que se la negaba. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y comentar desde dónde nos estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio con más historias increíbles de América Latina.